Ariña. Uj yachaymunaj wan con un estudiante. Este uj yachaymunaj, la persona que quiere aprender es el estudiante. Con, el wan es el con. El yachache pregunta, ¿Imainataj kashanki? Con el número 15 tenemos Imaina, con. Taj, entonces, y sirve para unir oraciones. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Kashanki, ki, conjugación de la segunda persona. Alinya yachachikni kanri yuka pisanillan kashani. Y tenemos el ni, termina conjugación de la primera persona del sí. Ninguna duda, pasamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Un ejercicio. Lo que vamos a hacer es completar el diálogo. Vamos a parar acá. Un segundito, si te des tiempo de pensar. Guaina como muchacho y Zipas como jovencita. Guaina se una como muchachos, jovencitas. Yo estoy muy bien, muchacho, jovencita. Porque está hablando con más de una persona. Por eso es el guaina. O a veces yo lo utilizo cuando decimos, por ejemplo, ñañacuna, cuando hay muchas hermanas. Si hubiera hermanas y hermanos, uno dice turi ñañacuna. Entonces, de la misma manera, guaina, zipas. Guaina, muchachos, zipas, señoritas, muchacha. El cuna es pluralizador. Y me gusta esta, mira, vamos a ver. Esta diferencia, mira acá. Can, tú. Ri y tú. Cancuna. Ustedes. ¿Y ustedes? Es una diferencia, porque cuando vos le preguntas, la otra persona te pregunta, y te dice, sí, Maikuyay, y Mainaya Kazanki. ¿Cuál es la Kazani? Kanri. Kanri cuando hay una sola persona. Pero si te saluda la yachache que está con otra persona, ahí le decís Cancunari. ¿Y ustedes? Esa es la diferencia si uno ve el Kanri arriba y el Cancunari abajo. Ahora sí, ¿qué le dice yachache para que la alumna le diga a niña yachache? ¿Qué le pondría? Está preguntando cómo están a sus alumnos. A un alumno, porque este es el diálogo con un alumno. ¿Cómo le pondría? Ah, sí. Está preguntando. Pero acá sí, a uno solo. ¿Y qué le dice el yachache para que ella conteste a niña? Puede poner Imanalia Kayani. Y Mainalia Kayani, no, porque ahí está diciendo cómo estoy. Kayanki. Mainalia Kayanki, le podemos poner un yachache. Mainalia Kayanki yachache. Alinya yachache. Kanji. Tiene que decir Waleglia Kayani. Ah, no, pero yachache le está preguntando a la alumna. ¿Cómo sería? ¿Cómo se decía alumna? ¿Cómo se decía estudiante? Estudiante se dice Yachay Munaj. Yachay Munaj. Entonces el profe le está preguntando, Yachache le está preguntando a su alumno. Mainalia Kayanki Yachay Munaj. Aliña Yachache. Estoy bien. Kanri, ¿cómo le responde el Yachache? Él responde que está bien nomás. Sería Alindia Kayani. Aliña Kayani. Podríamos también poner un Aleglia Kayani. Podría ser.
Y también, como ya la persona nos dijo que está bien, podemos poner ñoquapis, chay, ñoquapis, chay, yo también estoy bien, yo también estoy de la misma manera. ¿Sí? Cualquiera de esas respuestas estaría bien. Pachis, ñaña. Ahora sí, este es un diálogo de varios estudiantes con ella, chacha. ¿Cómo lo saludarían los estudiantes? Tratemos de usar la variante que vimos para no decir imaginaria. ¿Cómo hacían para preguntar, ¿estás bien? ¿Cómo se decía bien? Gualelia. Ah, sí, podemos usar igual. Ya. Pero si lo queremos hacer pregunta. Tendría que ser algo de chu o algo así, creo que era. Claro, le agregamos el chu de pregunta y ahí va a ver. Gualelia chu kashanki, porque le están preguntando a la chacha. Gualelia chu kashanki. Y acá les pregunta Cancunari, ¿y ustedes? Había la tercera manera para responder. No, pero acá podemos hacer el verbo, mira. Ño Ñocapis. canchej. Porque ño canchej. Nosotros, porque tenemos que decir nosotros, no puede decir yo. Yo digo ñocapis y yo. O yo también. Pero si digo ño canchej, nosotros también. Ño canchej, alindia. Kashan. ¿Sí? Porque estamos viendo el che, terminación verbal de la primera persona del plural. Ñocanche, cayanche. Alinea, ñeñe. Alinea, ñaña. Bien, ya estamos en lo último. Continuamos. Vamos de lo último. Característica del idioma que los verbos terminan en infinitivo. Tusui, rimai, hawai, wiñai, guanai. ¿Ari? Teniendo en cuenta terminaciones verbales, teniendo en cuenta la forma de la gramática quechua, hatun maki ruguay. Le vamos a sacar esa I para conjugarlo. Ruguan. Hatun maki ruguan. ¿Qué estoy diciendo ahí? En las palabras está diciendo grande, hatun, maki, mano, ruwa, nacer. Bueno, ruguan, hacen. Las grandes manos hacen. ¿Cómo tenemos ahí en relación a la gramática? Al final ponemos el verbo. Primero está el sujeto. Y en el medio vamos a poner los complementos. En la frase que estamos viendo no tenemos complemento. No tenemos complemento. En la frase... Hatu y mano son complementos o, No. o falta el sujeto. Es el sujeto. El hatun es el adjetivo. Gran. Sujeto es maki. Bien. Y verbo, ruban.
no tenemos complementos. Si por ejemplo yo pudiera decir yo mismo, vamos a poner otro ejemplo que sí tenga. ¿Y Maki no iría adelante? No, porque adelante viene el adjetivo del sujeto. Yo no digo Maki Hatun, porque siempre el adjetivo que va a calificar al sujeto lo pones adelante. Adelante. Hatun Maki Ryu. Por eso está el Hatun ahí. A ver, dame un segundo. Ahora, si por ejemplo yo quisiera decir Warmi, mujer. Si quisiera decir una mujer hermosa, el adjetivo va antes, suma, Warmi. Después viene el complemento. Suma Warmi, Kanchapi, ese es el complemento de lugar. Puede ser complemento de lugar, puede ser complemento de modo, puede ser complemento de objeto directo, ¿sí? Cualquier complemento. En la cancha y el verbo. Juega en la cancha. La hermosa mujer juega en la cancha. ¿Ariñeñay? Entonces Ariñaña. ahí tenemos. Ahí el adjetivo puede ir o no. Si hacemos solo el sujeto, quedaría igual. Si vamos a poner un calificativo, lo ponemos antes. El complemento, cancha, en la cancha, y el verbo, juega. Podríamos, por ejemplo, hacer una frase. Alco, Chainata, Miku. ¿Ahí qué estoy diciendo? ¿Mm? El perro come. Ahora tengo la duda. A ver. Carne quiero poner, no me acuerdo si es China, ¿verdad? ¿No era cancata? No, canca es asado. No puede ser asado de otra cosa. ¿Y chainata? Chainata. Aicha. Aicha es carne. Aicha. Aicha. Aichata, carne. Está comiendo carne. Alco, aichata, miku. Ajá. ¿Ves cómo es la estructura? Sí. Tenemos sujeto, después tenemos el complemento, que primero pusimos un complemento de lugar y después pusimos un complemento de objeto directo. Mikun es el verbo. Si yo quisiera ponerle un adjetivo, lo puedo poner antes. Tiene que ser siempre antes de la palabra. Tumas Warmi, la hermosa mujer, Fatun Kanchapi, en la gran cancha, juega. Lo mismo si quisiera poner acá, Alco, puedo poner Yana Alco, que Yana, ¿qué era? Negro. ¿Cómo podríamos decir que es la carne? Mucha carne. Sabroso. A ver, vamos a ver cómo se pone sabrosa, claro. Rica, sabrosa. Ñaña y Suma va con J y también va con K. No, menos mal que me preguntaste, un error mío. Puede ser que lo encuentres con Q, puede ser que encuentres suma, pero nosotros hacemos, Ah, pero no con K, nunca va a encontrar. Pachi Ñaña. Podrían poner miski como carne dulce, no con carne. Ah, poner mucha carne.
ancha, ancha. Mucha carne, come. ¿Ves cómo pusimos el adjetivo que califica delante de los adjetivos? Siempre los adjetivos van a ir adelante de o adelante del sujeto. Harina. Harina, ñay, pachis. Siempre sabroso, me quedé con la... Podría ser rico, pero rico que no sea de dinero. A ver, estoy buscando en el diccionario. Noble, adinerado, escapa. Pero rico de sabroso. Sabroso. ¿Tú tienes diccionario ahí, ñañay? Harina, ñay. Justo. Sabroso, busco. Sí, sabroso. Ahora quiero... No encuentro sabroso. Y rico me aparece capas de rico de plata. Pero ¿se entiende la formación de la estructura, ñañay, de los verbos? Harina, ñay, ari. Porque tus frases estaban bien, solamente que faltaba justamente ordenarlas según la gramática quechua. Sabroso es miski. Ay, mira, yo pensé que iba a ser dulce nomás. Miski. Podría ser miski, aicha. Pero miski da también a dulce. Así que cuidado con eso. Bueno, ñaña, ¿qué te va a quedar de tarea? Vas a tener que armar frases teniendo en cuenta la estructura de quechua. ¿No? Y vas a utilizar los verbos que están propuestos ahí. Tusui, rimai, kawai, wiñai, rubanai. Y trata de también tener en cuenta los sufijos que utilizamos. Lo bueno sería que hagas frases sencillas y de ahí partimos para ir haciéndolas un poquito más grandes. ¿Ariñeñe? Harina, ñay, Bueno, pachis. Qué bueno que está grabado. sí, queda grabado, así que después cualquier cosa puedes ver. Así que hasta la próxima clase, Tinkuna